riesgo. Y del tema de condiciones de alto riesgo estamos viendo la última condición de alto riesgo, que es el TEC, traumatismo encefalocráneo, ¿verdad? Y dentro de lo que es el TEC, pues hemos visto de que para evaluar el nivel de conciencia en un paciente con TEC utilizamos la escala de Glasgow, ¿verdad? Que tiene sus ventajas. También hemos visto de que existen algunos signos de severidad. Fuera del Glasgow hay otros signos de severidad, ¿verdad? Bueno, y también hay que diagnosticar la fractura de cráneo. Diagnosticar fractura de cráneo es difícil, porque la cabeza prácticamente está rodeada de hueso, y dentro existe lo que es el cerebro, que mantiene prácticamente a los huesos en su lugar. Aún fracturados los huesos van a estar en su lugar, ¿no? Entonces no hay desplazamientos como ocurre en las costillas, en los brazos y demás, ¿ya? Cuando hablamos de fractura de cráneo, son dos las fracturas que más nos interesan. La primera es el hundimiento de cráneo, ¿ya? La fractura deprimida también se lo llama. Es cuando el golpe ha sido tan fuerte que el cráneo ha resultado hundido prácticamente. Entonces, hay una área que está deprimida, hundida. Es un signo de severidad, ¿ya? Y la otra fractura que nos interesa es la fractura de base de cráneo. Esta es una fractura muy frecuente. Recuerden que hemos visto la base del cráneo y hemos dicho que de la base la que más se fractura es el área del temporal. Y el temporal está relacionado directamente con el oído, con el nervio facial y demás, ¿no? Entonces, entre los signos de una fractura de base de cráneo, son signos indirectos, tenemos la parálisis facial. Si el paciente tiene la mitad de la cara paralizada, recuerden que el facial es un nervio netamente motor. Si la mitad está paralizado, después de haberse golpeado la cabeza, sospechamos una fractura de base, ¿no? Sordera unilateral, que el paciente no puede escuchar de un lado, también sospechamos fractura de base. Otolicorraquia, salida de líquido cefalorraquídeo por el oído. O la rinolicorraquia, salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, también es indicación de fractura de base de cráneo, ¿ya? Y tenemos otros dos signos clínicos. Este es el signo de los ojos de mapache o los ojos de panda, donde el paciente, después de recibir un trauma en el cráneo, un TEC, presenta ambos párpados de ambos ojos equimóticos, azul verdosos, señal de fractura de base de cráneo. Y otro signo, que por si acaso no está en el libro, es el signo de Butler. Este signo no está en el libro, por si acaso, ¿ya? El signo de Butler, que también se lo llama el signo de batalla, es la presencia de una equimosis retroauricular. Detrás del pabellón auricular tenemos una mancha equimótica, una mancha azul verdosa, que también es un signo de fractura de base de cráneo, ¿ya? Fractura de base de cráneo, muy importante. Bueno, y dentro de lo que es la hemorragia cerebral, vamos a distinguir la presencia de dos hematomas, ¿ya? Dos hematomas, muy importantes. Hematoma epidural y hematoma subdural. No quiere decir de ninguna forma piensen que solo existen dos hematomas, imposible. Existen un montón de hematomas de diferentes características y demás, pero solamente hablamos de dos, porque solamente estos dos podemos diferenciarlo en la calle, porque en la calle no hay tomografía, radiografía, no hay nada. Por solamente la clínica y la evolución del hematoma, podemos diagnosticar dos hematomas. El hematoma epidural, que es uno de los más conocidos y frecuentes. Hematoma epidural se produce entre lo que es la duramadre y el hueso, en el espacio epidural, ¿ya? Ahora recuerden que cuando hemos hablado de duramadre, hemos indicado que la duramadre estaba pegada al hueso, y eso era lo característico de la duramadre. En este espacio epidural, es decir, entre duramadre y hueso, se encuentra la arteria cerebral media. Eso quiere decir que cuando existe un hematoma epidural,
pues quiere decir que se ha lesionado la arteria cerebral media, ¿ya? Que es un vaso importante y es una arteria. Sin embargo, el problema es de que una vez que empieza la hemorragia, esta hemorragia tarda en separar la duramadre del hueso, porque estos están unidos, adheridos. La sangre tarda en separar. Y eso hace que el cuadro no sea tan rápido, no sea tan brusco, sea lento y progresivo. Entonces, ¿cuál más o menos es la escena de este cuadro? El paciente recibe un TEC, o sea, el paciente recibe un golpe en la cabeza. Una vez que el paciente le recibe el golpe en la cabeza, generalmente se desmaya, pierde el conocimiento, por cuestión de segundos o minutos, ¿ya? Después de perder el conocimiento, pues recupera el conocimiento, vuelve a estar consciente. Le hacemos su Glasgow y su Glasgow es de 15. Sabe quién es, sabe dónde vive, sabe qué está haciendo, todo. Entonces, algunas veces, como está todo aparentemente bien, se lo mandamos a su casa. Bueno, ándate nomás a la casa, no hay lío. Horas después, ya estando en su casa, el paciente empieza a tener confusión. No sabe quién es, no sabe quiénes son las personas que le rodean, no sabe dónde se encuentra. Empieza a tener simplemente somnolencia, lo único que quiere es dormirse. Empieza a tener vómitos. Los vómitos son un signo de aumento de la presión dentro del cráneo. Son vómitos explosivos. Dentro del cerebro tenemos una área que recibe el nombre de gatillo. Cuando esta área se lo estimula, se comprime, empiezan los vómitos. Es un signo de presión dentro del cráneo, ¿no? Midriasis de un solo lado se dilata la pupila, y hemiparesia, debilidad de la mitad contraria del cuerpo. ¿Ya? Entonces, hematoma epidural, progresivo, ¿ya? Típico de este cuadro. El otro hematoma es el hematoma subdural. Si hablamos de subdural, hablamos de entre duramadre y aracnoides, en este espacio, ¿no? En este espacio se encuentran venas. Este hematoma es producido por lesión de las venas. Generalmente el cuadro etiológico son los mecanismos de desaceleración. Entonces, cuando el paciente se va adelante, se va atrás, entonces en ese movimiento de ida y de vuelta se lesionan las venas y empieza la hemorragia, ¿ya? Lo característico de este cuadro es desde que se presenta el accidente, el trauma, el paciente entra en coma. ¿Ya? Entonces directamente entra en coma y no recupera del coma. Recuerden que el coma es cuando el Glasgow es menos de 8. Entonces, no recupera del coma, se queda en coma el paciente. Y lógicamente se va a dilatar la pupila de un lado y la mitad del cuerpo va a hacer una parálisis flácida. Este es el hematoma que se llama hematoma subdural. ¿Ya? Solo dos hematomas, epidural, subdural. Cada uno vea que son diferentes en su etiología, en su origen y en su clínica. Bueno, ¿qué hacemos con el paciente con TEC? Bueno, también acá lo que más hacemos son medidas paliativas, si vale el término, ¿no? Medidas que van a mejorar la respiración, que van a mejorar su circulación, que van a permitir que el paciente no se complique más de lo que ya está complicado. Pero no hacemos otro tipo de tratamiento, porque más por el cráneo no vamos a poder hacer mucho estando en la calle, ¿verdad? Entre las medidas está asegurarnos una vía aérea permeable, permeabilizamos la vía aérea, más si el paciente ha perdido la conciencia. Recuerden que la lengua puede tapar la vía respiratoria. Brindamos buena oxigenación, alejamos a la gente, a los curiosos, para que el paciente pueda respirar lo mejor posible. Inmovilizamos la columna cervical, si es que sospechamos lesión. Podemos usar collerines, minervas, podemos utilizar cartones, gorras, sandalias, un montón de materiales para inmovilizar la columna cervical, ¿ya? Evitamos la broncoaspiración, puesto que este paciente, como dijimos, la compresión del cerebro podría hacer que el paciente vomite. Y si vomita y no le atendemos, se puede broncoaspirar, ¿ya? Pues tenemos que tratar de que ese vómito salga de la vía respiratoria. Entonces vamos a inclinarle al paciente para que el vómito salga hacia afuera
y no haya riesgo de broncoaspiración. ¿Ya? Entonces, son medidas básicas que se hacen, ¿no? Registramos los signos vitales del paciente, registramos el Glasgow y la evaluación hay que seguir haciendo, ¿no? No es un solo Glasgow que hacemos, hay que volver a controlar para ver si este Glasgow está empeorando, se mantiene o tal vez incluso está mejorando, ¿no? Hay que hacer el transporte lo más antes posible, lógicamente, y hay que estar preparado para dos complicaciones frecuentes que podría tener un paciente con traumatismo encefalocraneal. Una es las convulsiones y otras son los vómitos. La hemorragia cerebral, el edema cerebral, podría desencadenar una convulsión tónico-clónica, parecido a la epilepsia por el trauma en el cerebro. Entonces el paciente podría tener una convulsión, ¿ya? Y la compresión del cerebro podría comprimir el área del gatillo que hablamos y también producir vómitos explosivos. Tanto la presencia de convulsiones como de vómitos son signos de mal pronóstico. Entonces, que el paciente esté vomitando es un signo de que está yendo mal, porque se está comprimiendo más el cerebro, ¿ya? Entonces, son las medidas básicas que hacemos con un paciente que ha sufrido un TEC. Bueno, recordarles que la próxima semana, el viernes de la próxima semana, tenemos el segundo examen de la materia, ¿verdad? Y para esto, una de las preguntas que podemos hacer y que vamos a hacer es la escala de Glasgow. Por ejemplo, paciente sufre accidente de tránsito en su auto, no llevaba cinturón de seguridad, al examen del Glasgow no abre los ojos a ningún estímulo, no hay apertura ocular, no verbaliza nada, no habla ni siquiera ruidos y presenta una extensión anormal de las extremidades, es decir, está así. La pregunta es, ¿cuánto es su Glasgow? 3. ¿Y qué tipo de TEC tiene? ¿Ya? 3 externo. Cuando ustedes calculen el Glasgow, tienen que calcular números enteros. No hay la opción que me digan, su Glasgow es menos de 12. No hay, o sea, tiene que ser número entero. 5, 4, 3, 2, tiene que ser número entero, ¿ya? Entonces, no me pueden dar parámetros de 10 a 12, no sirve, tiene que ser número entero. Otra, por ejemplo, accidente de moto, no llevaba casco, al examen de Glasgow presenta apertura ocular al estímulo verbal. Cuando se le pregunta su nombre, abre sus ojos. Se encuentra confundido. Le digo qué día es hoy y dice el día es domingo. Está confundido. Pero obedece órdenes. Lo mismo, ¿cuánto es su Glasgow y qué tipo de TEC es? ¿Ya? Les vuelvo a recordar que el Glasgow es un parámetro que vamos a dar un número, pero existen otros signos de severidad, ¿ya? Por ejemplo, la salida de líquido cefalorraquídeo por el oído. Si el paciente tiene un Glasgow de 15, pero está saliendo líquido por el oído, a ese paciente se le va a considerar un TEC severo por la presencia de este signo de severidad. Bueno, y casos más complicados, ¿no? Bueno, este es un paciente que sufre accidente de tránsito y sufre un choque frontal donde ha sufrido un golpe en el tórax, ¿ya? Bueno, el paciente refiere dolor en el tórax, refiere dolor torácico, además su respiración se hace cada vez más dificultosa, es decir, tiene una disnea. Al examen se observa frecuencia respiratoria de 32 por minuto, está con una taquipnea, un pulso de 110, está con una taquicardia, está orientado en tiempo y espacio. Después de 20 minutos, la respiración se torna más dificultosa, más cianosis, se le nota cianosis, más disnea, se le nota cianosis en los labios, las venas del cuello están ingurgitadas, ingurgitadas quiere decir llenas de sangre, con signos evidentes de shock, y existe compromiso del estado de conciencia, es decir, el paciente se desmaya. La pregunta es,
¿Cuál es el diagnóstico? ¿Ya? Cuando hablamos de casos clínicos, una de las recomendaciones, no pueden imaginar cosas que no están descritas. ¿Ya? Por ejemplo, uno puede decir, el choque ha sido frontal y no llevaba cinturón de seguridad, o entonces se ha chocado contra el volante, se ha fracturado las costillas, le está doliendo entonces el tórax, entonces tiene tórax inestable. Pero para tórax inestable, un signo típico es la respiración paradójica, ¿verdad? Que no nos dice nada en la historia. Pues no podemos presumir algo que no se nos está diciendo, ¿ya? Entonces, lo que se nos dice, eso es lo que tiene el paciente, ¿ya? Ahora, desde cierto punto de vista, nos podríamos tal vez organizar en la respuesta. Por ejemplo, uno de los signos típicos que tiene el paciente es la ingurgitación de las venas del cuello. Las venas del cuello están totalmente dilatadas, ¿ya? Ahora, son 6 condiciones de alto riesgo, solamente 6. ¿Cuántos de estas 6 vienen con dilatación de las venas del cuello? Solo 2. Neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco. O es neumotórax a tensión o es taponamiento cardíaco, ¿ya? Si nos dan estas 3 opciones, me voy al neumotórax a tensión. Pero si me ponen también taponamiento cardíaco, me voy más al taponamiento cardíaco, ¿ya? Ahora, ¿qué signo le faltaría para hacer un neumotórax a tensión al 100%? Le falta la desviación de la tráquea. Si me dirían desviación de la tráquea, eso es neumotórax a tensión, imposible que sea otra cosa. Pero si no me dicen desviación de la tráquea, podría ser también un taponamiento cardíaco, ¿ya? Entonces, vamos analizando de esa forma, ¿ya? Bueno, vamos a entrar al siguiente tema. Bueno, este tema titula Evaluación secundaria, proceso diagnóstico. Es un tema ya más corto, ¿no? Porque estos 2 temas, evaluación inicial y condiciones de alto riesgo, son los temas más largos. Evaluación secundaria, proceso diagnóstico, ¿ya? En este capítulo lo que tratamos de orientarles y enseñarles es cómo hacer un diagnóstico en el paciente, ¿ya? Eso es lo que tratamos de enseñar. Evaluación secundaria, se llama evaluación secundaria cuando evaluamos a un paciente ya estable. Supongamos, ha existido un accidente de tránsito o le han atropellado a una persona. La persona está en el suelo, está atropellada, está dolorida, le hemos revisado, la persona está consciente, hemos buscado una condición de alto riesgo, no hay. No tiene neumotórax, hemotórax, taponamiento, no tiene nada, ¿ya? Entonces lo que hacemos ahora, después de descartar estos cuadros graves, es hacer una evaluación secundaria. Vamos a revisar al paciente en forma más sistémica y en forma más ordenada. Y le vamos a revisar todo el cuerpo, ¿ya? Hasta aquí lo que hemos hecho es atender la emergencia. O sea, si el paciente estaba con una herida en el brazo, a la herida nos íbamos, ¿verdad? No revisábamos el resto de las cosas, directo a la herida. Si el paciente estaba con obstrucción de la vía respiratoria, directo a la desobstrucción. No hacíamos un análisis completo de todo el paciente, porque estamos ante una emergencia. Pero cuando el paciente está estable y todavía no llega a la ambulancia, ahí pasamos a una evaluación secundaria. Y lo que vamos a hacer en esta evaluación secundaria es un diagnóstico, ¿ya? ¿Qué es el diagnóstico? Un diagnóstico es una conclusión del análisis de todo lo que hemos encontrado en el paciente. Entonces, es algo que lo realizamos en nuestra mente, en nuestro cerebro, y lo que hacemos es analizar todos los datos que hemos encontrado al examinar y al revisar al paciente.
Esto es lo que hacemos en el hospital todos los días y todas las veces que atendemos a un paciente. Y siempre la secuencia es la misma. O sea, lo primero que hacemos en un hospital cuando llega un paciente es hacerle un interrogatorio, ¿verdad? Lo que también llamamos una anamnesis. Es decir, le preguntamos, ¿por qué ha venido? ¿Qué problema tiene? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, le preguntamos todo lo que podamos acerca de la enfermedad que el paciente tiene, de la queja o del dolor que el paciente tiene. Una vez que hemos hecho el interrogatorio, pues pasamos al examen físico. Le decimos, por favor, acuéstese en la camilla. Y ahora empezamos a revisar, ¿no? Pero le vamos a revisar todo, de la cabeza hasta los pies. Tratamos de revisar todo. Una vez que hemos hecho el interrogatorio y que hemos hecho el examen físico, pues vamos a llegar a una conclusión. Reunimos todos los datos y tenemos que llegar a un diagnóstico, a una conclusión. El diagnóstico nos está indicando el proceso patológico. ¿Quién es el responsable del malestar del paciente? ¿Ya? Una vez que llegamos a un diagnóstico, pues hacemos un tratamiento. Si el diagnóstico es correcto, el tratamiento pues va a sanar al paciente. Si el diagnóstico está mal, el tratamiento no va a servir. ¿Ya? Nosotros hacemos un diagnóstico. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, ahora pedimos lo que se llama apoyo diagnóstico. Pedimos laboratorios, ecografías, lo que necesite el paciente, ¿no? Estos estudios corroboran el diagnóstico. Pero yo tengo un diagnóstico antes de pedir los estudios. No es de que no tengo diagnóstico y hay que esperar al laboratorio para ver qué tienes. Yo tengo que tener un diagnóstico antes de solicitar los estudios, laboratorios, ecografías y demás. ¿Ya? Eso es lo que hacemos en el hospital. Y casi lo mismo se dice que se haga en la calle, lógicamente con ciertas restricciones, porque seguimos en la calle, ¿no? Pues vamos a empezar con el interrogatorio. Este interrogatorio debe ser dirigido y debe ser lo más breve posible. Entonces, porque seguimos en la calle, no podemos preguntar todo al paciente. Vamos a preguntar las cosas relacionadas al problema que tiene el paciente. ¿Ya? Por ejemplo, el paciente tiene este problema. Pues el paciente tiene un dolor en el pecho que se irradia al brazo. ¿Qué le preguntaré? Pues le preguntaré entonces, ¿desde qué hora es el dolor? ¿Cómo es el dolor? ¿Qué estaba haciendo antes del dolor? ¿Ha hecho un esfuerzo? ¿Ha recibido alguna noticia? ¿Verdad? Entonces lo relacionamos todo con el problema que tiene el paciente. Y no preguntamos más allá de eso. Pues seguimos en la calle, ¿no? La clave del interrogatorio es la búsqueda de síntomas. Esa es la clave. O sea, queremos buscar síntomas. ¿Qué son los síntomas? Son manifestaciones subjetivas. Síntoma viene de sentimiento, de sensación. Son aquellas cosas que no podemos ver, que no podemos medir, ¿verdad? Que es lo que el paciente refiere. Por eso hablamos de que es algo subjetivo, algo que no podemos ver, no podemos tocar. Por ejemplo, el dolor de cabeza, la cefalea, es un síntoma. No veo la cefalea. Por ejemplo, la visión borrosa, no veo, se ha borrado mi vista, es un síntoma. Por ejemplo, la disnea, parcialmente, es también un síntoma. La debilidad generalizada también es un síntoma, ¿verdad? Entonces, son cosas que el paciente refiere, que no podemos ver. Algunos se relacionan algo, ¿no? Por ejemplo, el dolor irradiado al brazo. Yo no puedo ver un dolor irradiado al brazo. Pero si el paciente se está agarrando su brazo, yo podría presumir, ¿verdad? Pero si no pregunto, entonces no puedo llegar a una conclusión. Es lo mismo que el paciente se agarra la cabeza. Yo podría pensar de que le está doliendo la cabeza, ¿verdad? Pero mientras él no me diga que tiene un dolor de cabeza, pues yo no puedo asegurar ese síntoma, ¿ya? Los síntomas es lo que el paciente refiere y no vemos. Vamos a hacer también un examen físico.
Y este examen físico lo hacemos más ordenado. Revisamos la piel del paciente, revisamos los signos vitales, tocamos al paciente y después hacemos una revisión ordenada de la cabeza a los pies. Cabeza, ojos, nariz, boca, cuello y demás regiones. ¿Ya? Para el examen físico utilizamos la inspección. Primero vemos, utilizamos la palpación, tocamos, utilizamos la olfacción, en especial en la boca y en la nariz. Utilizamos la auscultación, escuchamos. Percusión no utilizamos, ¿ya? Con el examen físico lo que hacemos es buscamos signos. ¿Qué son los signos? Son manifestaciones objetivas. Son cosas que podemos ver, que podemos tocar, que podemos medir en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, la cianosis es un signo. Por ejemplo, la desviación de la tráquea, la dilatación de las venas del cuello, la midriasis, la anisocoria, bueno, y tantos signos que hasta ahora hemos visto, ¿no? Entonces son cosas que lo descubrimos al revisar al paciente, ¿ya? El examen físico. Bueno, hay que investigar algunos antecedentes de importancia en el paciente. Antecedente refiere pasado, ¿verdad? Por eso se llama antecedente. Son cosas que han pasado previo al malestar, al dolor que el paciente tiene. Muchos antecedentes que nos interesan. Entonces, lo que se ha pretendido es organizar los antecedentes más importantes. Y para recordarnos, utilizamos el mnemotécnico AMPUE, que está relacionado a los antecedentes más importantes que nunca podemos dejar de preguntar, ¿ya? A, de alergias. Nunca podemos dejar de preguntar, ¿no? ¿Tiene alergia a algo? ¿Algún medicamento, alguna comida, alguna sustancia? ¿Es alérgico a algo? ¿Ya? No podemos dejar de preguntar. M, medicamentos recibidos. Tampoco podemos dejar de preguntar. En teoría se dice cerca de entre un 80% de la población consume medicamentos. Eso quiere decir que de 10 personas del aula, 8 posiblemente consuman medicamentos. Entre antibióticos, calmantes, desinflamantes, vitaminas, incluso vacunas, anticonceptivos y demás otros, ¿no? Entonces, muchas veces el problema que tiene el paciente es por el medicamento. Por ejemplo, los diabéticos. El paciente diabético tiene que tomar medicamento toda la vida. No puede dejar de tomar su medicamento, ¿no? Y el medicamento que toma el diabético es para bajar el azúcar. Pero muchas veces el diabético se toma el medicamento en la mañana y se olvida de desayunar y se sale al trabajo, al estudio y demás. Cuando está en la calle, el medicamento baja el azúcar tanto que hace una hipoglicemia y el paciente pierde el conocimiento en la calle. Nosotros estamos buscando infartos, extrasístoles, hematomas y demás, y lo único que tiene es consecuencia del medicamento que ha tomado. Hay que averiguar, ¿no? P, de enfermedades del pasado. Hay muchas enfermedades, por eso mismo el paciente toma medicamentos, enfermedades, y hay muchas que no tienen cura, pero se las puede controlar. Y al no tener cura, pues prácticamente el paciente tiene que tomar de por vida medicamentos. ¿Ve? Hablamos la diabetes, por ejemplo, la hipertensión, lupus eritematoso, artritis reumatoide, el VIH. Actualmente el VIH está considerado una enfermedad que se puede controlar, pero no la podemos curar. Bueno, enfermedades del pasado. Último alimento recibido, muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces la molestia que tiene el paciente es por el alimento recibido. Entonces, queremos saber qué ha comido, lo último que ha comido, para que lo relacionemos, ¿no?
Y por último, eventos que llevaron al problema actual. ¿Qué estaba haciendo el paciente antes de ponerse mal? ¿Ya? Para relacionarlo con la posible causa del problema. El paciente sacó un dolor en el pecho y nos dice, pues he recibido una llamada de mi hijo que dice que se ha accidentado. Ah, pues ya lo relacionamos, ¿no? Las emociones fuertes podrían desencadenar problemas cardíacos, ¿no? Entonces, antecedentes siempre hay que averiguar. Un antecedente muy importante en mujeres, que no dice el libro, ¿no? Pero se los recalco para siempre averiguar, es la última menstruación. Nunca podemos dejar de preguntar cuándo ha sido su última menstruación de una mujer. ¿Ya? Ahora, a momentos hay pacientes que les resultaría chocante, ¿verdad? Entonces la paciente está sufriendo dolores, le preguntamos cuándo es su última menstruación y al final nos puede decir, ya al final, ¿qué te interesa? ¿Qué te metes con mi vida íntima, verdad? Entonces, el problema de la menstruación es la sospecha de embarazo. Entonces, si la paciente nos dice, mi última menstruación era el 1 de marzo. Ah, pero ya estamos a 16 de abril. ¿Eso quiere decir que este abril no te ha bajado? No. Uy, ya. Entonces, sospechamos posible embarazo. ¿Ya? Y el embarazo podría traernos múltiples consecuencias. Incluso son causas de lipotimias, de síncopes, ¿verdad? Hay pacientes embarazadas que les baja tanto la presión que se desmayan cualquier rato, ¿verdad? Y solamente es por los cambios normales del embarazo. Entonces, hay que averiguar la última menstruación. Bueno, y vamos a hacer un examen físico general y un examen físico por regiones. En la parte general del examen físico vamos a ver la posición del paciente, de la víctima, si está echado, si está de pie, si puede caminar y demás. Vamos a observar la piel, vamos a observar la piel de la cara, de las manos, para ver qué color está la piel. Si la piel está roja, si está blanca, si está amarilla, si está azul. Para que de acuerdo a eso podamos tener opciones diagnósticas, ¿no? Y vamos a tomar también los signos vitales, el pulso, la respiración, el llenado capilar, la presión, si podríamos tomarla, ¿no? Bueno, y cuando empezamos a revisar al paciente, podemos encontrar múltiples signos. Algunos signos son producto del problema que tiene el paciente y algunos no tienen nada que ver con el problema que tiene actualmente el paciente. Lo que hacemos son diagnósticos diferenciales, ¿ya? Es decir, si encontramos al paciente totalmente blanco, pues ahora nos preguntaremos ¿qué causas producen que el paciente esté blanco? ¿Verdad? Y vemos entre las causas para tratar de ir descartando las causas. Y eso es lo que hacemos, bueno, prácticamente en toda la carrera de medicina, ¿no? El color de la piel que les comentaba, por ejemplo, la piel roja. Pues el paciente está rojo, rubicundo, congestivo si quieren, ¿no? ¿A qué se debe una piel roja? Presión arterial elevada, hipertensión, golpe, ataque cardíaco, intoxicaciones, quemadura solar, enfermedad infecciosa, rubor. Miren, desde algo tan grave como una hipertensión o un ataque cardíaco, hasta algo tan simple y tan normal como el rubor. ¿Ya? ¿Qué es el rubor? Es cuando una persona sale al frente, por ejemplo, y todos se les ríen. Ah, esa persona se avergüenza. Y eso genera una vasodilatación. ¿Qué es rubor? Eso les estoy explicando, señorita. Rubor es cuando uno sale al frente y todos se les ríen. Uno se avergüenza. Y eso produce una vasodilatación. Y eso hace que haya más sangre a nivel de la cara. Y uno se vuelve rojo, ¿no? Es normal. Piel roja frambuesa. ¿A qué se debe? Generalmente a la intoxicación por monóxido de carbono. Es un tinte rojo más oscuro. Vamos a ver la intoxicación por monóxido de carbono más adelante. Recordarles que el monóxido es el gas de los incendios.
un gas sumamente tóxico. Piel blanca. ¿En qué pensamos si la piel está blanca? Shock, varias causas de shock que ya lo hemos visto, infarto cardíaco que también produce shock, susto, anemia, desmayo, estrés emocional. Lo mismo, algo tan grave como un shock o un infarto y algo tan simple como un estrés emocional. Muchas personas antes de los exámenes, antes de las conferencias, antes de, bueno, alguna cosa muy complicada que uno lo ve, se ponen tan estresados que se ponen pálidos, ¿verdad? Por simplemente el estrés de esa situación. La piel azul, sinónimo de problemas respiratorios, asfixia, anoxia, infarto cardíaco, intoxicaciones y demás, ¿no? La piel amarilla, sinónimo del problema del hígado. Recuerden que el hígado es el productor de bilirrubinas, que es el colorante de la ictericia prácticamente, ¿no? Siempre que veamos a un paciente amarillo, pues vamos a sospechar un problema hepático. ¿De acuerdo? Doutor, no caso da pressão baja, ¿cuál sería el color? Bueno, la presión baja lo que produce es una piel blanca, ¿ya? La piel. Recuerden que una hemorragia siempre va a bajar la presión y el paciente se va a tornar con la piel blanca. Pero la palidez que hablamos frente a lo que es un shock es una palidez con un tinte amarillo. No se vuelve blanco, blanco como la pizarra, sino tiene un pequeño tinte amarillo, ¿verdad? Pero lo conocemos como palidez. Bueno, vamos a ver más datos. Les llamaremos lista para que enfríen un ratito esto.